Doctorado en Ciencias de la Educación. La investigación educativa desde una perspectiva mixta. Métodos equivalente, dominante y multinivel. Julio César Muñoz Palacio, 29 de enero del 2022. Doctora Liber Barba Gutiérrez. Métodos mixtos. Mapa conceptual de la clasificación de los métodos mixtos. Resumen e integración de los conceptos e ideas de ambas lecturas. Ejemplo para ilustrar lo señalado y conclusión. En la siguiente presentación se realiza una síntesis de los textos propuestos en la unidad 3 del curso con el objetivo de integrar y explicar los métodos mixtos en la investigación educativa. En primer lugar, se presenta un mapa conceptual que muestra la clasificación de los métodos mixtos. En segundo lugar, se resumen, integran y plasman los conceptos e ideas más importantes de ambas lecturas, mostrando los beneficios, fortalezas, debilidades y propósitos de cada uno de los métodos. Los 8 pasos de este modelo se relacionan los tipos de modelos mixtos desde la postura de Rocco 2003, especificando las características más importantes de cada una. En tercer lugar, se incluye un ejemplo de investigación mixta y para finalizar se plantean las conclusiones de la temática abordada. En esta diapositiva se realiza una clasificación de los métodos mixtos, teniendo en cuenta la clasificación que hace Rocco en el 2003, la clasificación según Tarkovsky y Teddy en el 2003 de monocomponente y multicomponente, y la clasificación de Johnson y Leach del 2006, donde se habla del modelo mixto, método mixto, por igualdad de estatus y de estatus dominante. En esta diapositiva se hace mención a los conceptos e ideas organizados por distinto autor, considerando a Hernández, Fernández y Batista en el 2003, Johnson y Ausbisi en el 2004, Teddy Tarkovsky en el 2009 y Hernández y otros en el 2003. En esta diapositiva se organizan las investigaciones por sus diferentes enfoques y se hace una descripción breve de los conceptos e ideas, teniendo en cuenta la investigación monometódica, el enfoque cuantitativo puro, el enfoque cualitativo puro y la investigación multimétodos. Propósitos del enfoque mixto. Triangulación, búsqueda de la convergencia y la corroboración de los resultados sobre un mismo fenómeno. Complementario, que exima las diferencias entre las diferentes facetas de un fenómeno. Búsqueda de elaboración, ilustración, mejora y aclaración de las conclusiones. Iniciación, el descubrimiento de paradojas, contradicciones y nuevas perspectivas. Desarrollo, utilizando diversos métodos de forma secuencial de manera que los resultados de uno apoyen y cimenten los del otro. Expansión, añadiendo amplitud y alcance a un proyecto. Diseños de métodos mixtos, diseño convergente paralelo, diseño secuencial explicativo, diseño embebido, diseño transformativo, diseño multifase. A continuación describiremos cada uno de ellos. Diseño convergente paralelo. El propósito de un diseño convergente paralelo es colectar simultáneamente datos cualitativos y datos cuantitativos. Su principal característica es que un tipo de dato suple las debilidades del otro. Recolección y análisis de datos cuantitativos, comparar o relacionar, recolección y análisis de datos cuantitativos, comparar o relacionar y hacer la debida interpretación. Diseño explicatorio secuencial. Consiste en colectar los datos al mismo tiempo que emergen los resultados. Los resultados se analizan secuencialmente en dos fases. La aplicación del método comienza generalmente con los datos cuantitativos y luego su recolección de los datos cualitativos. Recolección y análisis de datos cuantitativos, recolección y análisis de datos cualitativos y su respectiva interpretación. O al contrario, recolección y análisis de datos cualitativos, recolección y análisis de los datos cuantitativos y su respectiva interpretación. Diseño embebido. El propósito de este diseño es colectar datos cuantitativos y datos cualitativos simultáneamente o secuencialmente, pero una forma de datos tiene el papel de apoyar
al otro tipo de dato. Diseño transformativo. El propósito de un estudio con diseño transformativo es cambiar una situación desfavorable de un grupo de personas marginadas o en situaciones sociales desventajosas. Típico de estudios de grupos étnicos, homosexuales, feministas o personas excluidas. Inicia con la colección y análisis de datos cualitativos, seguido por la colección y análisis de datos cuantitativos y su respectiva interpretación. Diseño multifase. Los diseños multifases se aplican cuando un investigador o grupo de investigadores estudian un problema o situación a través de una serie de fases o estudios independientes o separados. Y en la medida en que cada estudio va rindiendo su informe, se van haciendo las triangulaciones. Fortalezas de los métodos mixtos. La conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas en conjunto producen un conocimiento más completo. Las palabras, imágenes y la narrativa se pueden utilizar para entender y apoyar a los números. Los números se pueden utilizar para agregar precisión, para entender a las imágenes y la narrativa. Se puede responder a una gama más amplia de preguntas. Un investigador puede utilizar las fortalezas de un método para superar las debilidades del otro. La convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar los resultados. Debilidades de los métodos mixtos. Puede ser difícil para el investigador mezclar adecuadamente ambos métodos, o sea que debe tener conocimiento tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Resulta complicado mezclar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos interpretando resultados aparentemente contradictorios. Requiere de mayor tiempo de realización. Beneficios de los métodos mixtos. Mejor exploración y explotación de los datos. Perspectiva más amplia y profunda. Mayor solidez y rigor. Indagaciones dinámicas y profundas. Creatividad de datos ricos y variados. Perspectiva más amplia y profunda. Mayor teorización. Conceptos e ideas. Los 8 pasos del enfoque mixto. Primer paso, determinar la pregunta de investigación. Segundo, determinar el diseño mixto que es apropiado. Tercero, seleccionar el método mixto o modelo mixto de diseño de la investigación. Cuarto, recoger la información o datos de entrada. Quinto, análisis de los datos. Sexto, interpretación de los datos. Séptimo, legitimar los datos e información de entrada. Octavo, sacar conclusiones si se justifica y la redacción del informe final. Ejemplo de una investigación mixta. Universidad de Barcelona, Facultad de Formación del Profesorado, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Matemática, realizado durante el año 2001 al 2003 y presentado en el 2009. Título: Las actitudes de profesores y estudiantes y la influencia de los factores de aula en la transmisión de la naturaleza de la ciencia en la enseñanza secundaria. Es una tesis doctoral para optar por el título de doctor por la Universidad de Barcelona. Ejemplo, investigación, las actitudes de profesores y estudiantes y la influencia de factores de aula en la transmisión de la naturaleza de la ciencia en la enseñanza secundaria. Tesis doctoral para optar por el título doctor de la Universidad de Barcelona, Facultad de Formación del Profesorado, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Matemática, Universidad de Barcelona, Facultad de Formación del Profesorado. Este estudio se vincula con el método mixto a nivel de la recolección de datos, ya que esta etapa combina técnicas cuantitativas con estrategias cualitativas, con las cuales se ha pretendido recoger información para responder adecuadamente a las preguntas y a los objetivos del estudio. En este estudio se recurre al primer método de triangulación, porque el interés está en reconciliar datos de tipo cuantitativo y cualitativo. Esta reconciliación significa complementar los datos derivados de las distintas fuentes. Este estudio se inscribe dentro del diseño de estatus equivalente, el tipo paralelo simultáneo.
El investigador, para responder a las preguntas, conduce el estudio utilizando igualmente las aproximaciones cualitativas y cuantitativas. Según este modelo, los datos cuantitativos y cualitativos se recogen al mismo tiempo y se analizan de modo complementario. En este cuadro se muestra el escenario para la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos de la investigación que presentamos como ejemplo. Entonces, en el cuantitativo, el problema de investigación y las preguntas se resuelven de manera confirmatoria basada en los resultados. En el cualitativo es de tipo exploratorio basado en el proceso descriptivo, integrando en los fenómenos. La recogida de datos en el cuantitativo se realiza a través de instrumentos, observaciones, documentos, datos orientados hacia procesos cerrados, hipótesis predeterminadas. En el cuantitativo se cuenta con entrevistas, documentos, observación audiovisual, procesos determinados por el participante, procesos abiertos, cerrados, orientados, textos e imágenes. El análisis de los procedimientos en el cuantitativo se hace a través de un análisis estadístico, estadística inferencial. En el cualitativo se hace una descripción, identificación de temas por categorías. Observa las interconexiones entre categorías, temas, verifica la calidad y la horizontalidad. La interpretación se realiza en el cuantitativo a través de generalizaciones, predicciones basadas en la interpretación de teorías. En el cuantitativo, la interpretación se hace a través de la particularización, contextualización, amplio, una interpretación personal y se responde así a las preguntas. En esta gráfica se muestran las etapas de aplicación del método mixto en el ejemplo que tenemos para la enseñanza de las matemáticas. En la etapa 1 es el enfoque cuantitativo descriptivo y enfoque cualitativo que hacen parte de la pregunta de investigación. En la etapa 2, que hace referencia a la recolección de datos, en el enfoque cuantitativo hay un cuestionario de respuesta cerrada y se hace una observación cuantitativa. Desde el enfoque cualitativo se hace una entrevista, una observación no participante. En la etapa 3, que hace referencia al análisis, desde el enfoque cuantitativo se hace un análisis desde la estadística descriptiva y desde el enfoque cualitativo se hace un análisis cualitativo. Ya viene la etapa 4, que hace referencia a la triangulación propiamente dicha. Se hace una descripción cuantitativa con una interpretación cualitativa y ambas se integran para ya en una etapa 5 presentar las conclusiones. Después de realizar la síntesis de los artículos propuestos para la lectura, es posible afirmar que los métodos mixtos son una alternativa holística e integradora para indagar sobre diferentes problemáticas educativas. La combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas le da la posibilidad al investigador educativo de abordar las problemáticas con una visión más amplia y profunda. Cuando un objeto de estudio necesita ser abordado desde una perspectiva mixta, es fundamental tener en claro cuál es la intención al emplear este tipo de investigación, la dimensión hasta donde se desea llegar, el estatus que se debe otorgar y cuál es el orden de la aplicación de los métodos. Para poder aplicar de manera efectiva el enfoque mixto hay que tener claridad de cómo se van a integrar los métodos cualitativos y cuantitativos. Si lo que se quiere es una complementación, una combinación o una triangulación, ya que estos procesos pueden ir desde lo más simple, como compartir instrumentos y datos, hasta lo más complejo, como los diseños mixtos de triangulación, en donde ambos enfoques se mezclan desde el inicio hasta el final del proceso investigativo, compartiendo instrumentos, técnicas, análisis y conclusiones. En síntesis, y para concluir, es importante recordar que todos los enfoques de investigación presentan ventajas y desventajas. Lo mismo sucede con el enfoque mixto, cuyas ventajas son el uso de la narrativa para comprender los datos cuantitativos, la capacidad de responder a una gama más amplia de preguntas, extraer conclusiones de un conocimiento más profundo y completo.
y algunas de sus posibles desventajas son las dificultades para combinar adecuadamente los métodos, mayor inversión de recursos, esfuerzo y tiempo en el estudio. Referencias. En este apartado se presentan las referencias de los dos textos propuestos en el curso para ser analizados y sintetizados. Clasificación de los diseños mixtos en las ciencias sociales y aplicación al análisis de 3 informes de investigación y los diseños de método mixto en la investigación en educación, una experiencia concreta.